Vamos a saludar en este momento también y desde el centro prácticamente del África, donde se viene gestando lamentablemente este tipo de enfermedades y de muertes, desde Sierra Leona nos acompaña María Dolores Herrero, médico cooperante de la ONG Médicos del Mundo. Doctora, buenas tardes en América Latina, buenas noches para usted, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de ese continente. Doctora, hemos escuchado versiones, por ejemplo, de una infectóloga venezolana, hemos escuchado versiones de la Organización Mundial de la Salud, países muy lejanos que tal vez conocen todo lo que está ocurriendo en África mediante números, mediante cifras e informes. Pero usted que está en el sitio, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo con el ébola y en Sierra Leona, que es uno de los países donde hay mayores casos de este tipo? Pues lo que está ocurriendo es que en un país con un sistema de salud muy débil se ha colapsado absolutamente con esta epidemia y no se está dando abasto para tratar a los enfermos ni para prevenir nuevos casos de infecciones. De tal forma que podemos decir que se está escapando del control esta epidemia. ¿A fecha qué números manejan ustedes en Sierra Leona de personas infectadas y la tasa de mortalidad de esto? ¿Cuántas personas han fallecido? Las tasas de mortalidad oficiales reflejan una mortalidad entre los casos confirmados como en torno al 30%, pero creemos, los que trabajamos aquí, que esas tasas son más altas porque se están escapando algunos casos. Y el número de personas infectadas, también de las registradas, supera los 2.500. Doctora, esos casos que usted dice que se están escapando, ¿son personas que huyen o son personas que se salen de las estadísticas? No, en este caso me refería a que no se están captando por la estadística. Es que le preguntaba esto. Es verdad que la huida de personas sí, cuando están empezando a estar infectadas, por el miedo a la estigmatización, por el miedo a la muerte, porque piensan que acercándose a los centros sanitarios es cuando van a fallecer, también es un problema de esta enfermedad. Y también en ese aspecto, desde Médicos del Mundo, estamos luchando en conseguir una buena sensibilización de la población, que sepan que en los centros de salud se les va a intentar ayudar lo mejor posible y separarles de la población que puede resultar infectada. Doctora María, es que precisamente le hacía esa pregunta porque nos llegan cables de agencias de noticias que ven con preocupación en la información que allí reflejan esa escapada a veces en algunas poblaciones masivas de las personas que están siendo infectadas o que ya están prácticamente moribundas y que deciden irse para evitar lo que usted dice, la estigmatización. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno y qué puede hacer la sociedad médica para evitar que eso se siga propagando y para evitar que se convierta en un mayor riesgo? Bueno, esta enfermedad es una enfermedad en la que es más claro que necesitamos trabajar todos los aspectos. La sensibilización de la sociedad, es decir, la formación de la gente, darle información para que sepa a qué se está enfrentando y cómo se lucha frente a ello. La búsqueda activa de casos, el seguimiento de los contactos, el aislamiento y el tratamiento del paciente. Y todo eso hay que hacerlo al mismo tiempo. Entonces, en eso estamos trabajando y hay muchos grupos que están trabajando. Gracias a Dios, la gente que se escapa o que huye no es de una forma masiva. Son algunos casos y son importantes, pero no es la mayoría. Lo que pasa es que incluso en los centros de tratamiento no hay suficiente espacio para toda la gente que precisa tratamiento. Hacen falta manos médicas, manos de enfermería, hacen falta manos. Y eso el gobierno lo entiende, doctora, más allá de saber que se necesitan manos, entienden cómo manejar la situación en países tan pobres económicamente, tan vulnerables en materia de salud y pareciera que tan escasos en materia política al momento de tratar no solamente un caso de salud, sino los casos económicos, los casos sociales, lo que sea. Efectivamente, hay que tener en cuenta que si a una familia se le deja en cuarentena porque uno de los miembros está infectado, hay que proveerle de comida. Y bueno, yo creo que eso se está intentando cubrir y se está llegando, pero faltan más manos, efectivamente. Entonces el gobierno, yo creo que estableció un programa teórico, lógico, pero para implementarlo hace falta más gente, hace falta más fondos y hacen falta recursos.
Doctora, ¿y gracias a Dios están llegando, pero todavía no es de todo suficiente. Doctora, ¿qué es y cómo es vivir en África normal? ¿Y qué es y cómo es vivir en una África y en una Sierra Leona con este tipo de epidemia que puede convertirse en una pandemia? Pues yo, por lo que conozco de Sierra Leona, era un país que después de una larguísima guerra estaba luchando por levantarse, por establecer estructuras sociales, por mejorar sus infraestructuras de comunicación, sus estructuras de salud, con gente que, bueno, siempre a veces tendemos a mirar lo malo, ¿no? Pero los médicos de Sierra Leona que están trabajando aquí con su gente y que se podían haber ido o que tenían oportunidad de trabajar fuera del país, que se están quedando aquí, la gente que ayuda a sus vecinos con la comida, las enfermeras que están asumiendo el riesgo de estar aquí. Entonces creo que era un país con ganas de mejorar, en el que ha caído pues esta epidemia, y es una terrible desgracia, de tal forma que está repercutiendo muchísimo. Pues por ejemplo, se han cerrado los mercados, la gente no puede intercambiar los productos agrícolas que producen. Y eso es lo que también tenemos miedo, que la poca estructura social se vaya más hacia atrás, se hunda. Pero en principio, para luchar contra eso hay que luchar contra la epidemia. Para luchar contra la epidemia, ¿se conocen realmente los protocolos de seguridad? ¿Se conocen los protocolos para tratar a los adultos, pero también a los niños? Porque según lo que nos llega, lo que vemos en las imágenes, están en las calles, no hay medidas de seguridad por completo para atender a estas personas. ¿Cómo hacen incluso ustedes, los propios médicos, para evitar contagiarse? Efectivamente, bueno, los protocolos están muy claros a nivel teórico, pero hay que poderlos aplicar. El personal médico en general y el que entra a los centros de salud conoce bien esos protocolos y los está aplicando. Y seguimos formando y refrescando las formaciones en los centros de salud periféricos, donde no se trata de estos pacientes, pero donde puede llegar el paciente con la infección. Tratamos de que no olviden esas medidas de precaución, que cualquier paciente que se acerque se descarte antes de meterle en el centro o darle tratamiento o de tratarlo, que sea un caso sospechoso de ébola, que las pruebas sean rápidas y que se tomen todas las medidas de seguridad. Doctora, pero es verdad que no se está cubriendo todo. Y entre las cosas que hasta donde sé no se están cumpliendo es precisamente el entierro de las personas que fallecen por ébola, porque no las quieren sepultar, no hay quien se ofrezca a hacer este trabajo. Tengo entendido que se reanudaron las acciones de sepultura para estas personas, pero esto, más allá de que me diga también cuál es ese panorama, obviamente, en cuanto a qué pasa una vez fallecen, es qué pasa con el virus una vez fallecen las personas, cuánto tiempo puede durar este virus en el ambiente. Efectivamente, bueno, más que en el ambiente, en el cuerpo de las personas que fallecen es una fuente importantísima de contagio, muy importante, de tal forma que las ceremonias rituales habituales aquí para enterrar al paciente, que consiste pues en lavar el cuerpo y prepararlo, acumular a mucha gente alrededor, han sido uno de los puntos principales del contagio. Entonces, estamos intentando cambiar esas prácticas tradicionales y darle a la persona un entierro digno, pero que no se convierta en un punto de contagio. En eso estamos trabajando también las organizaciones médicas y los sensibilizadores sociales y al mismo tiempo estamos formando a los equipos de enterradores. Se les da también un equipamiento y un vestuario especial para que no se expongan a la infección, y se trata de que las personas que fallecen por el ébola se pueden enterrar en menos de 24 horas. Doctora, pero de nuevo aquí nos encontramos con la falta de manos, porque a veces tienen que enterrar a tanta gente en el día que no dan abasto.